Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para nuestro sermón de esta tarde, del Día del Señor, quiero invitarlos a abrir la Biblia al libro del Éxodo. Éxodo capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Éxodo 15. Desde el versículo 22 hasta el versículo 27. La palabra del Señor dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Este es el texto que está en la palabra del Señor, y sobre él vamos a meditar. Yo quisiera que nos enfoquemos, hermanos, tal vez en 3 versículos principalmente. Desde el versículo 23 hasta el versículo 25, 23, 24 y 25, porque podemos ver ahí cómo es que las aguas amargas se endulzaron. Yo creo que anteriormente les he comentado que una vez, cuando yo estaba viviendo por acá, por la zona norte de Lima, cerca de un mercado, en una oportunidad escuché a un hermano predicador en la calle. Él estaba predicando el evangelio de salvación, y él estaba haciendo un llamamiento para que los pecadores se vuelvan a Cristo. Y él basaba el llamamiento para que vuelvan a Cristo haciendo un énfasis en los diferentes sufrimientos que todo hombre experimenta. El mensaje de él, antes de hacer la invitación para que se arrepientan de sus pecados, era algo como esto. Yo recuerdo que habían 4 cosas en su mensaje, porque me detuve un momento para escuchar su predicación. Él decía: si tienes problemas familiares, ven a Cristo. Si tienes problemas financieros, ven a Cristo. Si tienes una enfermedad, ven a Cristo. Si has sufrido decepciones y traiciones, ven a Cristo. Pero había algo, hermanos, que él había dejado de considerar en su mensaje, y era la referencia a lo que causaba todos esos males que él estaba predicando al aire libre. Él se había olvidado decir cuál era la causa de esa amargura. ¿Cuál era la causa de la amargura de los problemas familiares? ¿Cuál era la causa de la amargura de los problemas financieros? ¿Cuál era la causa de la amargura de la enfermedad? ¿Cuál era la causa de la amargura de las decepciones y las traiciones? ¿Y cuál es la causa de esas amarguras? El pecado. El pecado. Cierta vez, hermanos, yo estuve leyendo un libro que no recuerdo exactamente el título, pero ese libro trataba
acerca de ver a Cristo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y en el texto que hemos leído, vamos a ver a Cristo. Vamos a ver ahí al Señor, porque encontramos lecciones espirituales para las almas de todo ser humano. Vemos que Dios está tratando con su pueblo. Acá vemos que Dios está, en el contexto de estos versículos que hemos leído, del 22 al 27, Dios está tratando con su pueblo, pero es su pueblo en la carne. Eso es algo que yo no quisiera que olvidemos cuando estamos hablando del pueblo israelita, del pueblo judío, de este pueblo que acababa de ser librado de la esclavitud de Egipto. Ellos eran los israelitas, eran descendientes de Abraham en la carne, y que había estado pues bajo esa esclavitud durante unos 400 años aproximadamente. Y el contexto en el cual leemos este relato de la Biblia es bastante interesante. Por ejemplo, abrimos el capítulo 14, si es que nosotros volvemos al capítulo 14. ¿Cuál es el título que encontramos allí en las Escrituras? Hemos leído en el capítulo 15, pero si retrocedemos uno, el capítulo 14 nos habla de la manera en que Dios había abierto las aguas del Mar Rojo para salvar a su pueblo de un eminente ataque del ejército egipcio. Y la primera parte ahora de nuestro capítulo 15, donde hemos leído el texto, se registra el cántico de Moisés y de María, cuyas palabras finales fueron: y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y de allí, ese es el último versículo que hemos leído, de ahí comienza el versículo 22. El versículo 22. O sea, hace como 3 días, vamos a situarnos en el contexto. Hace como 3 días el Señor quiebra a Faraón, lo doblega por medio de todas esas plagas, demuestra que Él es Dios, que Él es todopoderoso, y el pueblo israelita comienza a abandonar Egipto para ir a la tierra prometida. No solamente el Señor los está libertando, porque si usted lee con detenimiento la Escritura, el pueblo de Israel, que había sido esclavo del pueblo de Egipto, sale con riqueza de allí. Sale con oro, sale con ganado, sale un pueblo rico. Y entonces ellos están avanzando. Imaginémonos que somos nosotros los que estamos allí, estamos avanzando, comenzando a caminar por allí. Y de repente nos detenemos porque delante de nosotros está el Mar Rojo. Es un mar grande, es un mar ancho. Y eso nos dificulta que podamos cruzar, que podamos continuar con nuestro camino. ¿Y qué sucede en ese momento? En el momento en que pues nos detenemos porque no podemos cruzar. Miramos hacia atrás y vemos que viene Faraón con su ejército para matar a todos. El campamento que había salido de Egipto estaba compuesto por hombres, mujeres y niños. Y el ejército de Faraón estaba avanzando hacia ellos, empuñadas las espadas, gritando gritos de guerra, con el deseo, el propósito expreso de matar a todos y cada uno de los hebreos. Esa es la situación en que estaban ellos. Entonces el pueblo comienza también a protestar allí. Y Moisés, viendo todo lo que estaba aconteciendo, él eleva una oración a Dios. Y el Señor le dice a Moisés: ya no ores más, levanta tu báculo delante de las aguas del Mar Rojo. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Todos comienzan a observar con sus ojos carnales que las aguas del Mar Rojo estaban siendo separadas. Eran así como hacer un pasadizo, pared de agua aquí, pared de agua allá, y la tierra estaba seca. Y Moisés le dice al pueblo: avancemos hacia allá. Y el pueblo seguramente caminaba en medio de las aguas mirando la profundidad, altura no sabemos de cuántos, 20 metros, 30 metros de agua. Y ellos miraban la manera milagrosa cómo es que el agua no se cerraba. Y avanzaban en medio de todo eso, algo que nunca ningún ojo humano más que el de ellos
ha podido ver y que nosotros vemos también por medio de los ojos de la fe. Porque fue así, nosotros lo creemos. Entonces ellos terminan, el último hombre, el último animalito de ellos, saca el pie, comienza a subir para ir a la tierra, otra vez a la tierra seca, y el ejército de Faraón estaba caminando por allí en medio. ¿Y qué es lo que sucede? Dios posiblemente haya puesto así sus manos, retenía el agua de acá, retenía el agua de allá, terminaron de pasar su pueblo y él retira la mano y las aguas vuelven. Las aguas regresan con fuerza y destruye a Faraón y a todo su ejército. Muy bien, ahora nosotros estamos en la playa del río, del mar. Y decimos, vaya, de la que nos ha librado Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Caminemos. Y caminamos 3 días. Y estamos caminando en el desierto. El desierto allá es un desierto que tiene unas temperaturas extremas. No entendemos lo que es un desierto. Posiblemente temperaturas por encima de 40 grados. El desierto tiene arena. ¿Usted alguna vez ha caminado en la playa, en la arena de la playa con 30 grados centígrados nada más? Hasta el zapato se lo cocina. Entonces ese era un pueblo que estaba caminando en unas condiciones difíciles. Porque estaba el sol arriba, porque estaba la tierra caliente debajo. Ese calor hacía de que ellos necesiten agua. Y seguramente habían llevado algunas cantinas con agua, cantimploras, digamos así, con agua, mientras estaban peregrinando y el agua se les había acabado. Pero ellos estaban avanzando y tenían necesidad ¿de qué? De agua, ¿verdad? Necesitaban agua para los hombres, necesitaban agua para las mujeres, necesitaban agua para los niños, necesitaban agua para las bestias que estaban allí. Y caminando con las bocas secas, que seguramente ya no podían pasar nada debido a la sequedad de la garganta. Yo creo que alguna vez hemos experimentado así. Que la boca se pone pero tan seca que no tenemos ni siquiera saliva y estamos así y como que nos ahogamos porque está seco, no hay saliva. Así estaban ellos. Ya llevaban 3 días sin agua hasta que llegan a un lugar que se llama Mara. Y estamos caminando con ellos y a la distancia, ¿qué cosa vemos? Agua. ¿Cómo se debe haber puesto el corazón de ellos? Allá hay agua. Mira, el agua está allí. Un agua, ¿no? Seguramente el sol, el brillo solar se podía ver sobre esas aguas que se movían, ¿no? Seguramente se movían. Hemos visto alguna vez nosotros un lago, una laguna. El agua nunca es estática y cuando hay sol y el agua se mueve, uno comienza a ver los brillos solares. Y debe haber brillado así los ojos de ellos y han dicho, mira, allí tenemos agua. Qué bueno, vamos y tomemos el agua. Entonces ellos iban a calmar, ellos decían, por fin vamos a poder calmar la sed de todos, hasta de las bestias que nos están acompañando. Entonces ellos llegan, se arrodillan en el agua, meten la mano y se la llevan a la boca. ¿Y con qué se encuentran? Que esa agua era amarga. Esa agua era amarga. Seguramente que ellos en algún momento cuando vieron esa agua, lo primero que sintieron es una consolación en sus corazones, porque era agua. Era un agua que a la vista, cuando uno la miraba, es un agua como que sale del grifo. Es un agua como la que vemos en un lago, es agua. Es agua, es un agua común y corriente. Pero se sintieron decepcionados después. ¿Por qué? Porque esa agua no la podían beber. Era un agua amarga. Ellos seguían con su problema. Las bestias no toman esa agua tampoco. Y en el punto en que llega el pueblo y se da cuenta que esas aguas eran amargas. Yo creo que entendemos lo que es amargo. No sé qué gráfica podemos tener de algo amargo en nuestra boca. Yo creo que sí, en algunas. Bueno, yo he escuchado chocolate amargo, por ejemplo. Es un chocolate, pues bien. Bueno, a algunos les gusta, ¿no? Pero amargo, ¿no? Sí entendemos lo que es amargo. Entonces, desde ese momento miramos hacia atrás. Y yo les pregunto, ¿cuántos días habían pasado
Desde que ellos habían caminado entre esas paredes de agua, contenidas por la mano de Dios, hasta allí, 3 días. 3 días entre ese milagro tan grande que nunca más ningún ser humano pudo ver con sus ojos carnales hasta el día en que estaban de pie en esa agua que no podían beber. Bueno, ¿cuál fue la reacción de ese pueblo? ¿Cuál fue? ¿Qué dice la Escritura? Dice, y llegaron a Mara, el versículo 23, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura. ¿Sí entendemos lo que es amargura? Si esa palabrita, yo creo que sí sabemos qué cosa es amargura. Bueno, pero el pueblo murmura. ¿Qué es murmurar? ¿Qué es lo que entendemos nosotros por murmurar? Bueno, en el idioma original, porque tenemos que recordar que la Escritura ha sido inspirada en idioma hebreo en el Antiguo Testamento, también en arameo en algunas partes. Entonces, pero ha sido traducida al español, las copias, no los originales, sino las copias del original lo tenemos. Y dice, murmuró. ¿Qué es murmurar? Bueno, en el contexto, hermanos, del idioma original, no significa lo mismo que nosotros normalmente entendemos por lo que es murmurar. Murmurar es de repente hablar bajito. De repente en nuestra idea está, murmuraron contra Moisés. ¿Qué es murmurar contra Moisés? Es decir, oye, mira ese Moisés, mira dónde nos ha traído, ¿no? Y lo hablan así como susurrando, como quien está chismeando, calladito, a escondidas, a espaldas de Moisés. No, hermanos. En el idioma original eso no es lo que hizo el pueblo. Esa palabra murmurar en el idioma original nos dice de que es lo que hizo ese pueblo contra Moisés. ¿Y saben qué es lo que ellos hicieron contra Moisés? Fue reclamarle violentamente con gritos quejosos por la situación en la que se encontraban en el desierto y sin agua. Es eso, es reclamar violentamente con gritos quejosos. El versículo 24 dice entonces, el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Lo que ellos estaban haciendo contra Moisés es levantarle la voz, decirle, Moisés, ¿y ahora qué cosa vamos a beber? Moisés, mira, tú nos has traído aquí. ¡Qué fastidio, Moisés! ¿Para qué te seguimos? Ay, perdón. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Era una protesta violenta, alzándole la voz. Esa fue la reacción del pueblo frente a una prueba en el desierto. Porque es una prueba. Esto de las aguas amargas es una prueba. Bueno, esa es la reacción por un lado. El pueblo se quejó, murmuró, fue violento contra Moisés. Pero también tenemos que hacer otra pregunta. Si esa fue la reacción del pueblo, ¿cuál fue la reacción de Moisés? Versículo 25, y Moisés clamó a Jehová. Moisés clamó a Jehová. Aquí nosotros encontramos 2 reacciones distintas, opuestas, frente a la prueba. 2 reacciones frente a la amargura. 2 reacciones frente a una prueba que produce amargura. Y yo quisiera que notemos lo siguiente. Hermanos, luego que Dios había terminado su creación en el 6º día, ¿qué fue lo que Él dijo? De todo lo que Él había creado, aún de estas aguas que estaban, estas aguas en Mara, ¿qué dijo Dios de lo que había creado Él? En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día 6º. Hermanos, y si la creación de Dios era buena en gran manera, ¿de dónde aparecen aguas amargas en Mara?
Bueno, la respuesta la encontramos en Génesis también, un poco más adelante. Después de la caída de Adán, en Génesis 3:17, la palabra del Señor dice, y al hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, la caída del hombre trajo maldición a toda la creación de Dios. Esas aguas en Mara eran aguas dulces hasta que Adán pecó. Hasta que el pecado entró en la tierra, esas aguas eran aguas buenas, dulces. Eran aguas que satisfacían la sed. Seguramente eran muchísimo más deliciosas que el agua de cualquier río que ahora tenemos. Las aguas amargas en Mara eran pues la consecuencia del pecado del hombre. Eran la consecuencia del pecado del hombre. Y fíjense, desde la caída de Adán, todas las circunstancias de la vida del hombre, todas las circunstancias se han vuelto amargas por causa del pecado. Y Job lo expresó de esta manera. Miren, en el libro de Job, capítulo 5, versículo 7, mire cómo dice la palabra de Dios. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Alguna vez usted ha hecho una parrillada? ¿Ha cocinado carne a la parrilla? Usted ha visto que cuando enciende el carbón comienza como a reventar y comienzan a volar las chispas. Es normal. Cada vez que usted hace carbón encendido, siempre van a haber chispas. Así también el hombre nace para la aflicción. Y cuando dice el hombre nace para la aflicción, está hablando de todo hombre en general. Está hablando del cristiano. Está hablando del incrédulo también. Lo que nos quiere decir este contexto que nosotros estamos viendo, la caída de la creación desde Adán, la maldición a toda la creación por causa del pecado, lo que Job nos está diciendo es que la vida está llena de amarguras para todo ser humano. La vida está llena de amarguras para todo ser humano. Por eso, hermanos, es que yo me estaba refiriendo del mensaje que predicaba ese evangelista en las calles. Cuando él estaba haciendo ese llamado diciendo, si tienes problemas familiares, ven a Cristo. Ahí estaba agarrando bastante carne. Si tienes problemas financieros, ven a Cristo. Seguro que al que le escuchaba metía la mano al bolsillo y ese soy yo le debo al banco, me han estafado, me han robado, no sé, me han ocurrido tantas cosas que estoy así. Si tienes una enfermedad, ven a Cristo. Wow, yo estoy enfermo, yo estoy mal, me han detectado cáncer. Si tienes decepciones, si has sufrido traiciones, ven a Cristo. ¿Y quién no ha sufrido decepciones y traiciones? Hermanos, ¿saben qué? Ese hombre estaba hablando a todititos los que estaban escuchándole en ese momento. ¿Por qué? Porque el hombre nace para la aflicción. Porque como consecuencia del pecado, el hombre vive en amargura. Aún los cristianos vivimos en amargura. La amargura de la enfermedad, la amargura de los problemas familiares, la amargura de los problemas financieros, la amargura de las traiciones. Todos pasamos problemas. Escuchamos, por ejemplo, acerca del bullying. Eso también trae amargura a los jóvenes. Aún a universitarios les hacen bullying. Eso es amargura. El alma no está dulce, está amarga. Por esas razones. Y todas estas circunstancias, pues, representan las amarguras del ser humano, que a su vez son la consecuencia del pecado. Donde quiera que vamos nos encontramos con el pecado. Vivimos en medio de hombres que son controlados por el diablo. Por ello nos encontramos en esta vida con dolor, decepciones, robos, calumnias, enfermedades y hasta la misma muerte por causa del pecado. Yo me acuerdo, hermanos, una vez cuando estaba en Nueva Jersey. Nueva Jersey se llama, le dicen el estado jardín.
Es un estado hermoso, hermanos. Cuando viene el otoño, sí, cuando viene el otoño, es un estado allá en los Estados Unidos que tiene muchísima vegetación, por eso le llaman el estado jardín. Y cuando usted está manejando su automóvil por la carretera, hermano, cuando una vez a mí me tocó eso, yo veía la belleza en el otoño, cómo es que los árboles tenían diferentes tonalidades. No eran verde, pero tampoco eran marrón, era una cosa maravillosa. Habían tanto colorido, hermano. Mientras yo estaba caminando, yo decía, qué bella es la creación del Señor. Hasta que llegamos a un sitio a parar para ponerle gasolina al carro. Entramos a esa estación de gasolina y habían hombres que estaban hablando puras groserías. Todo el encanto de la creación se terminó cuando comencé a escuchar cómo es que conversaban dos hombres. Hasta que me di cuenta de que la creación del Señor todavía era bonita, pero los hombres estaban llenos de pecado. Estaban llenos de pecado. Por eso es que yo le digo, eso también trae amargura, ¿no? Porque uno está de repente experimentando algo hasta que se encuentra con alguien que no tiene la gracia del Señor. Donde quiera nos encontramos con el pecado. ¿Quién no ha tenido a un amigo cercano que luego se convirtió en traidor? El Señor. El Señor tuvo a Judas. Y el Salmo decía que él con su amigo fue quien le traicionó, Judas. ¿Quién no ha recibido alguna vez hostilidad como recompensa por el bien hecho? ¿Quién? A veces a mí me ha tocado escuchar así refranes, creo, populares que dicen de que el perro no muerde la mano que le alimenta. Pero el ser humano sí. El ser humano sí. Te pagan mal por bien. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible esto? Hermano, esas circunstancias por causa del pecado traen amargura. Alguna vez nos han traído pues estas cosas amargura al corazón. El sufrimiento por las enfermedades que no tienen cura. Por ejemplo, yo les decía, un cáncer terminal. Traen amargura. Traen amargura. Y muchas veces murmuramos. Nos quejamos cuando tenemos una enfermedad de esa naturaleza. ¿Y saben cómo es esa murmuración? Nosotros decimos, pero si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué es que yo tengo que tener esta enfermedad? Y esos delincuentes que están asesinando personas gozan de perfecta salud. Estamos murmurando allí. Nos estamos comparando por aquellos impíos que tienen prosperidad en su salud. Pero yo soy cristiano, ¿cómo es que yo me puedo enfermar? Y los incrédulos están ahí sanitos, coleando, bebiendo, asaltando, pecando. No tener satisfechas nuestras necesidades de la vida, por más que nos estamos esforzando, no nos traen amargura esas circunstancias. Trabajamos y trabajamos y trabajamos y vemos que no avanzamos. De repente no tenemos un ahorro muy bueno. Pero miramos hacia el otro lado y vemos, mira ese impío, qué bien le va. Es un hombre que aborrece a Dios. Es un hombre que quebranta los mandamientos de Dios. Pero le va bien. Y yo que me esfuerzo. Los israelitas de nuestro relato bíblico estaban atravesando también por una circunstancia difícil. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Murmuraron. ¿Y qué hacemos nosotros frente a todas estas pruebas que trae amargura a nuestras vidas? Como los israelitas, también murmuramos. Reclamamos a Dios o a la vida misma con muchas quejas a causa de nuestros problemas. ¿Usted alguna vez se había puesto a pensar así? Esa era la actitud de los israelitas. Y vamos a notar en este texto de que esa actitud no fue del agrado de Dios. No fue del agrado de Dios. Y no es del agrado de Dios que nadie se queje de los designios que Él tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, la actitud de Moisés fue distinta. Yo les estaba diciendo que en el versículo 25, la palabra del Señor dice, y Moisés clamó a Jehová. El pueblo murmuraba, pero Moisés no se unió a la murmuración.
Moisés no le dijo al pueblo, sí, pues Dios, mírame cómo abrió esas aguas y no nos puede dar agua buena para beber. Para eso nos sacó, imagínense, regresemos. Moisés no dijo eso. Él era de otro espíritu. Él no se unió a la murmuración, a las quejas contra Dios. Él tampoco dijo, ya no le voy a clamar tampoco. Bueno, no voy a murmurar, no me voy a quejar, pero no voy a clamarle a Él. No. Moisés lo que hizo fue, clamó a Jehová. Y esta actitud de Moisés, hermanos, es una obra de gracia. Porque vamos a hablar de la oración. Vamos a hablar de esto, esta actitud que tuvo Moisés, distinta a ese pueblo que murmuraba y que tiene que ver con la oración. Y vamos a ver que la oración es una obra de gracia que Él pone en el corazón de los suyos. Moisés sabía que la oración era una arma espiritual poderosa por la cual él podía tener resuelto ese problema que estaba delante de él y que estaba trayendo amargura. Tristemente, hermanos, yo les voy a decir, muchas oraciones son apagadas por los problemas y la amargura antes que sean elevadas al cielo. Porque ese pueblo, después de haber visto a Moisés, que él clamó a Dios levantando su báculo y las aguas se abrieron, el pueblo debe haber pensado, hay algo en la oración. Mira lo que pasó cuando Moisés hizo esto. Nosotros murmurábamos, él clamó a Dios. Pues ahora estamos en una situación frente a la amargura. Hagamos lo que él hace. No, hermanos. Ellos no hicieron así. Ellos simplemente murmuraban. Y yo les decía, frente a la amargura, frente a las pruebas, hay una enseñanza clara en la Biblia con respecto a la oración. ¿Y saben cuál es la enseñanza, hermanos, en todo esto respecto a la oración? Respecto a ese cara a cara que tenemos frente a la amargura de la enfermedad, frente a la amargura de nuestras necesidades no satisfechas, a la amargura de la traición, a la amargura en diferentes formas que se presente delante de nosotros. Es que quizás, y te voy a decir así, quizás la respuesta de Dios a esas oraciones no sean siempre lo que esperemos nosotros. Estamos frente a la amargura de la enfermedad y nos quejamos, murmuramos, pero si oramos y le decimos, Señor, por favor, sana mi cuerpo, Señor, te ruego, sáname, sana mi cuerpo. Bueno, ¿sabes? Es posible que el Señor diga no. Entonces, ¿para qué sirve la oración? Si Dios te dice que no. Le suplicas. Le ruegas, pero Dios dice no. Como cuando a Pablo, recuerde usted, le dijo que no. Pablo le rogó 3 veces que le quite el aguijón de la carne, que lo sane de una enfermedad que él tenía. Y el Señor le dijo, no, Pablo, no te voy a sanar. Pues ¿qué beneficio hay ahí en la oración? ¿Qué beneficio tuvo Pablo frente a la amargura de la enfermedad que él tenía siendo cristiano? ¿Cuál era el beneficio? ¿Saben cuál es el beneficio de la oración? Es que la oración que ha sido elevada a los cielos lleva al alma a la misma presencia de Dios. O sea, el aspecto de la oración es ese. Está bien, Pablo está pidiendo por esa enfermedad, pero ¿saben qué? El corazón de Pablo fue llevado hasta los cielos. Él fue hasta la misma presencia de Dios, en comunión con Dios. Y estando frente al trono majestuoso de Dios, Él le dice, Señor, ahora que estoy cara a cara delante tuyo, Señor, ahora que tengo comunión contigo, ahora que, Señor, mi alma está elevada allí otra vez, delante de tu presencia, te ruego, Señor, sana mi enfermedad. Sana mi enfermedad. Señor, es la 3ª vez que vengo aquí a pedirte, sana mi enfermedad. Las 2 primeras veces, Señor, tú me dijiste que no, pero hoy día yo te quiero rogar, te quiero suplicar. Es la 3ª vez que vengo delante de tu presencia. Señor, sana mi enfermedad. ¿Y qué le dijo el Señor? No,
Y yo les voy a preguntar, hermanos, ¿ustedes creen que ese ha sido tiempo perdido? ¿Ustedes creen que ese tiempo de oración ha sido un tiempo perdido? ¿Ustedes creen que estar delante de la presencia de Dios, estar en comunión delante de tu Dios, hablar con Él cara a cara, es tiempo perdido? Sí, Él te dijo que no, pero estuviste allí. Estuviste en comunión. Tuviste el privilegio de estar delante de su trono. Hermano, ¿sabe qué? Y yo le voy a decir algo. Aunque Pablo no fue sanado las veces que él estuvo delante de la presencia de Dios, se nos enseña, hermano, ahora que estamos hablando de estas dificultades, de estas amarguras, de estas circunstancias que encontramos nosotros como cristianos, es de que vaciar el corazón delante de Dios ya es una medicina para el alma. Estar en comunión con Dios en su presencia ya es una medicina para el alma. Es posible que no sea una medicina para tu cuerpo. Es posible que tu cuerpo todavía permanezca enfermo, pero tu alma, hermano, tu alma es lo que cuenta. Tu alma es fortalecida cuando tú oras, cuando tú estás en la presencia de Dios. Por eso es que la comunión con Dios para un cristiano se reconoce como aquello que es lo más preciado. Y cuando tú estás en comunión con Dios, tu alma lo que va a hacer es someterse a su sabia voluntad y a su conocimiento perfecto. Moisés no sabía si es que esas aguas amargas se iban a convertir en aguas dulces. Moisés no sabía que Dios iba a abrir el mar rojo. Yo no sé qué habría estado pasando por la cabeza de Moisés. Señor, simplemente sálvame de esta circunstancia. Yo no sé qué vas a hacer. Yo veo el mar delante mío, pero tú tienes el poder para hacer las cosas. Y yo estoy seguro que Moisés no se esperaba que el mar rojo sea abierto. ¿Usted se lo hubiera esperado allí? Quizás nosotros, si es que nos encontramos en esas circunstancias, frente al mar, diríamos, bueno, ya hemos orado a Dios, seguro que va a mandar un helicóptero. Miremos, van. Y no manda helicóptero, Él abre las aguas. La oración calma y suaviza el corazón. Mire, véanlo así, calma y suaviza el corazón. Porque la oración no permite que el corazón pueda estar agitado y menos endurecido por causa de las amarguras de la vida misma. Y bendito es aquel a quien Dios le ha concedido un corazón para buscarlo en oración en todo tiempo. Un corazón que lo busque más en los tiempos de amargura. ¿Usted había visto así la oración? Moisés no sabía qué era lo que el Señor iba a hacer. Seguimos ahí en ese versículo 25, ya hemos visto, y Moisés clamó a Jehová. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y Jehová le mostró un árbol. Y Jehová le mostró un árbol. Fíjense, Moisés oró al Señor, le dijo, Señor, estamos aquí frente a esta amargura. Y dice la Escritura que Jehová le mostró un árbol. Hermanos, miren, no es que un árbol bajó del cielo. Tampoco es que un árbol apareció. ¿Saben qué? El árbol estaba allí. Y Moisés no lo había visto. El árbol estaba allí. Y Moisés no lo había visto. El Señor tuvo que dirigir la mirada de Moisés y le dijo, mira Moisés, el árbol que está allá. Y Moisés dijo, ¿cuál árbol, Señor? ¿Cuál árbol me quieres mostrar? Ese de allí. Y miró el árbol ya estaba allí, pero Moisés no lo había visto. ¿Y qué representa el árbol? ¿Qué representa el árbol en este pasaje? Yo les había dicho al principio que leí un libro que decía descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué diría usted si yo le digo que ese árbol representa a Cristo como la medicina para las amarguras? ¿Qué diría usted?
no, el pastor ya está torciendo la escritura y ya parece un predicador carismático. No. Yo quisiera citarles, hermanos, un sermón del pastor Charles Spurgeon acerca de Apocalipsis 22:2. Voy a leer el texto de Apocalipsis 22:2 para que veamos de qué cosa es lo que él va a hablar. O por qué es que yo he sacado ese comentario. 22:2 dice, voy a leer desde el 1, 22:1 y 2, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era, ¿qué dice? Para la sanidad de las naciones. Mire cómo Spurgeon comenta de este versículo. Y dice, el texto nos dice que en el centro del nuevo paraíso, el paraíso perfecto de Dios, del cual los santos nunca serán expulsados, ya que es nuestra herencia perpetua, allí también hay un árbol de la vida. Pero aquí traducimos la metáfora. No entendemos que ese árbol sea literal. Creemos que nuestro Señor Jesucristo no es otro que ese árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Apenas podemos concebir ninguna otra interpretación, ya que esto nos parece tan lleno de significado y nos brinda una satisfacción tan indescriptible. ¿Qué es Cristo en este relato de Éxodo? ¿Qué es ese árbol, en este relato? Es Cristo. Es Cristo frente a las amarguras. Es Cristo frente a las amarguras por el pecado. Cristo, el título de este sermón, ¿sabe cómo se llama? Cristo, el árbol de la vida. Así se llama ese título. Y como dije, hermanos, el árbol estaba allí y Moisés no lo había visto. Estaba oculto de la vista de Moisés hasta que él oró a Dios. El pueblo estaba murmurando y el árbol estaba allí. Nadie lo veía. Moisés no lo veía. Moisés invocó al Señor. Oró a él y estaba oculto de su vista hasta que él oró. Pero ¿saben qué? El Señor solamente le muestra el árbol ¿a quién? A Moisés. El Señor no le muestra el árbol al pueblo. Usted lee el texto. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró a él un árbol. Y aquí vemos cómo es que el ser humano se enfrenta a las amarguras de la vida. El que no ora continúa en su murmuración, continúa frente a esas amarguras, sin tener tal vez ninguna verdadera solución. Así estaba ese pueblo. Sin embargo, Moisés, él oró y el Señor le dice a Moisés, Moisés, ahí está. ¿No lo habías visto? Ahí está el árbol. Y esto nos enseña a nosotros que cuando hay murmuraciones, cuando hay reclamos y quejas, frente a las pruebas que enfrentamos, Cristo no es revelado a nosotros, está oculto a nuestros ojos. Y estas actitudes deben ser cambiadas por actitudes distintas, deben ser cambiadas por la contrición del alma y el quebrantamiento del corazón. Y el quebrantamiento del corazón. Por eso es que el incrédulo tiene oculto a Cristo. El incrédulo enfrenta todas estas amarguras de la vida, pero el árbol no lo ve porque él está quejándose. Mas cuando el creyente se enfrenta a las amarguras de la vida, el creyente clama a Dios y Cristo ya no pasa desapercibido. Cristo está allí. A todas esas amarguras que proceden del pecado, ahí está Cristo, el Señor. Y mire, Éxodo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y todavía dice más, dice,
y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. El árbol fue sumergido en su totalidad, dice el texto original, y las aguas se endulzaron. La amargura fue quitada de ellas. La amargura tiene que ver con el corazón, no con las cosas que están afuera. La actitud del hombre cambia cuando clama al Señor y cuando Cristo es revelado en medio de la aflicción. Es posible que todavía continúen esos problemas en la enfermedad del cuerpo, pero ya no hay amargura. Puedes tener la enfermedad, pero ya no tienes amargura. Puede ser que continúen las traiciones, pero tú ya no tienes amargura, porque Cristo ha endulzado tu corazón. Cristo ha endulzado tu alma. Y la Escritura nos enseña acá de que este árbol no fue solamente sacudida sus ramitas así sobre la superficie, sino que ese árbol fue sumergido. Esto nos da a nosotros la idea de que Cristo debe ser tomado completamente. Y cuando hablamos de ser tomado completamente, es todos los días de tu vida y de manera completa e incondicional. Cristo debe estar sumergido en ti y tú debes estar sumergido en Cristo, para que la amargura de esas circunstancias sea quitada de tu corazón y puedas caminar aún dentro de toda esta creación caída por el pecado sin tener amargura en el corazón. Cristo debe ser tomado completamente para que nuestras amarguras sean cambiadas por lo dulce. Las amarguras, las pruebas, las aflicciones nos hacen ver la gloria del Señor de una manera resplandeciente, como las estrellas. Las estrellas se ven mejor cuando la noche es más oscura. Cuando la aflicción es más grande, más ves el resplandor de Cristo. Más ves el resplandor de Cristo. Ese pueblo estaba allí en ese momento frente a la amargura de no poder satisfacer la sed que tenían en sus cuerpos. Pero Cristo es el agua dulce que satisface las almas de los hombres. Y aquí vemos que las aguas amargas resultaron, hermanos, ser una bendición mayor. Ser una bendición mayor, pues el pueblo pudo ver nuevamente las obras del Todopoderoso sosteniéndolos a ellos en medio de la aflicción en el desierto. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si es que ellos hubiesen encontrado las aguas dulces y no las aguas amargas? Dios hubiera pasado desapercibido para ellos. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? De que la aflicción es buena, que la amargura es buena, porque esa amargura, en lugar de conducirte a la murmuración, debería conducirte al Señor. Toda esa oscuridad que posiblemente estés pasando en tu vida, no debería llevarte a quejarte, a murmurar contra el Señor, a no sé qué más. Debería llevarte a ver a Cristo, a ver al Señor. Por eso es que esas aguas resultaron de bendición, porque ese pueblo de Israel pudo ver otro milagro del Señor. Pero tristemente, hermanos, ellos no tuvieron ahora confianza en Cristo que les había endulzado las aguas, porque era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo de dura cerviz. Y esa es una lección también para nosotros. Porque nuestros caminos están llenos de aguas amargas, como yo les decía. Después de todo, yo les digo, estamos caminando en medio de hombres dominados y controlados por el poder del diablo. Aún dentro de la fe evangélica experimentamos cosas que son consideradas como ruines por los incrédulos. Sí, como cosas ruines, bajas por los incrédulos. Aquí también lo experimentamos. También experimentamos nosotros escasez. Experimentamos enfermedades. ¿Y qué hacemos cuando estamos frente a ellas? ¿Qué hacemos cuando vemos que el dinero no nos alcanza a veces? ¿Qué hacemos cuando vemos que nuestra enfermedad no es curada? ¿Qué hacemos
Cuando nos encontramos a una situación en que procuramos ser más fieles al Señor, hay más traiciones. ¿Qué hacemos cuando nos proponemos ahora de todo corazón seguir a Cristo y entran los ladrones a nuestra casa y se llevan todo lo que tenemos? ¿Qué hacemos allí? Murmuramos, nos quejamos. Señor, yo te estoy obedeciendo a ti, mira lo que me pasa. ¿Qué Dios eres tú? Pero ¿saben? Yo por eso les decía de que la Escritura a nosotros nos enseña que más allá de que una oración pueda hacer que los ladrones te devuelvan las cosas, esa oración va a elevar tu alma a la presencia de Dios. Y eso no tiene valor. Eso no tiene valor. Es posible que Dios sí haga que tus cosas sean recuperadas, pero es posible que no. Pero tú ya tuviste algo que aquellos ladrones no lo tuvieron: estar en la presencia de Dios, estar delante de Él. Él tratando tu corazón para que no se endurezca por causa del pecado de otros. Y tampoco se alarme ni se desespere por la condición en que tú estás pasando. ¿Acaso Cristo no sabe que tú estás enfermo? ¿Acaso Cristo no sabe que tú tienes necesidades? ¿Acaso no lo sabe? Sí lo sabe. ¿Acaso Él no está en control de todas las cosas? Sí está en control de todas las cosas. Por eso es que no debemos murmurar. No debemos murmurar. Quizás lo que hacemos a veces es tratar de arreglar las cosas a nuestra manera también. Es tratar de arreglar las cosas a nuestra manera, ¿no? Imaginemos, Moisés está con el pueblo delante de esas aguas amargas. Y Moisés, en lugar de orar, le dice al pueblo: a ver, el pueblo, traigan todo el azúcar que tienen, tráiganlo acá. Los que tienen miel, traigan acá. Nosotros vamos a endulzar esta agua amarga. ¿Verdad? ¿Era posible también eso? Sí. La miel se menciona mucho en la Escritura. Sabían que era dulce. Y esa es la actitud posible, que era una posibilidad que se presentaba en ese momento frente a esa situación de amargura. Así a veces nosotros también, ¿no? Cuando hay una amargura, queremos echarle nuestra miel, queremos echarle, no sé, azúcar para que ya no sea tan amargo. Queremos cambiarle el sabor, queremos endulzar. Y tenemos mucha manera de endulzar las cosas. Alguien puede decir: mejor me olvido de esto, lo saco de mi mente y lo dejo por allá. Esa es una manera de tratar esos problemas a tu manera. Es una forma de ponerle un poquito de miel a lo amargo. O decimos: bueno, creo que mejor lo que yo voy a hacer es ir de un psiquiatra, un psicólogo, para que él me haga una terapia, de tal manera que yo ya no esté angustiado por estas cosas. Eso es hacerle a la amargura, eso es ponerle azúcar, ponerle miel. Y esa es la manera de Dios. Esa es la forma como es que nosotros debemos tratar a la amargura. No. Las amarguras solamente pueden cambiar a dulce cuando el árbol de la vida es sumergido en ellas. Usted no va a cambiar las circunstancias que nos rodean. Vamos a vivir dentro de una sociedad que está cada vez más corrompida. Más corrompida. Y tenemos que aprender a caminar allí, hermanos. La única forma de cambiar todas esas amarguras de hoy y las que van a aparecer más adelante es la cruz. Solamente la cruz puede endulzar las amarguras del hombre. Quizás la situación no cambie, como yo les digo. Quizás si te robaron, te lo robaron, pues te robaron tu celular y nunca más lo vas a volver a ver. Tal vez te robaron la billetera en el microbús, nunca más la vas a ver. Tal vez tienes una enfermedad, quizás continúes enfermo hasta el último día de tu vida. Tal vez las personas no cambien tampoco, pero experimentaremos una comunión eterna con el Señor y Él nos mostrará
que más grande que nuestras amarguras, que nuestras aflicciones presentes, es su amor eterno, es el amor eterno de Dios. Eso es lo que te va a mostrar. Por eso es que cuando nos enfrentamos a las amarguras, lo que nosotros deberíamos de buscar, de acuerdo a lo que la Escritura, este texto nos enseña, es que nuestros corazones sean llevados a la presencia de Dios, para que ellos no sean alarmados, para que no sean angustiados, para que no sean endurecidos por causa del pecado de otros. Él te va a mostrar su amor eterno. Él te va a mostrar el amor con que te amó, aunque la situación no cambie. Porque en la oración y en la comunión con Él, y acá voy a citar un pasaje de la Escritura, seremos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La aflicción te va a llevar a conocer esto. La aflicción nos va a llevar a conocer esto de aquí. Nosotros habíamos estado cantando, hermanos, un himno durante nuestra adoración. Que hablaba del profundo amor de Cristo. El profundo amor de Cristo. Y las letras, ¿no? Evidentemente que la Escritura es más poderosa que los himnos, ¿no? El himno no te va a cambiar. Pero este himno refleja, hermanos, y yo estaba viendo de que la mayoría de los himnos han sido compuestas precisamente cuando uno comienza a ver la aflicción y la amargura. Ese himno, Estoy bien con Jesús, que me parece que lo compuso Horacio Bonar, fue en medio de la aflicción, en medio de la amargura de haber perdido a toda su familia. Cuando él se vio adolorido en su corazón muy profundamente, por causa de que en un mismo día murieron su esposa y sus hijas, él encontró que más profundo es el amor de Cristo. Es más profundo. Cuando él estaba frente a la amargura, él encontró dulzura en el amor del Señor. Y esa es la invitación que tal vez debía de haber hecho ese predicador que estaba en la calle. Hablar de la profundidad del amor de Cristo. Yo no sé qué problema puede estar pasando alguien aquí que no conoce al Señor. Porque yo estoy seguro que también tiene alguna clase de amargura de las que hemos comenzado a hablar nosotros en esta mañana. Y seguramente va a procurar murmurar contra la vida que le ha tocado vivir. Dirá, ay, esta vida que me ha tocado vivir. Y eso no le va a permitir ver el árbol de la vida. Y su corazón se va a endurecer. Pero Cristo dice, no. Cristo es el agua viva. El que bebiere de Él nunca más tendrá sed. Esa es la enseñanza. Y si usted no conoce al Señor y está pasando por todas esas amarguras de la vida, búsquele a Él. Tal vez Él no solucione su problema, pero va a traer paz a su corazón. Va a traer dulzura a su corazón. Va a poner esperanza en usted. Y usted va a poder decir también como Pablo, yo sé en quién he creído. Y va a poder decir como Job, yo sé que mi Redentor vive aún en medio de la aflicción. El Señor, el árbol de vida. Él es la experiencia más grande para todo ser humano. El amor de Él es un amor incomparable, como nosotros hemos estado leyendo en la última estrofa decía, el profundo amor de Cristo, grande sin comparación, es refugio de descanso, es mar de gran bendición. El profundo amor de Cristo es un cielo para mí, me levanta hasta la gloria, pues me atrae hacia allí. El profundo amor de Cristo. Vamos a orar, hermanos.